Cordial saludo, mi nombre es Nubia Lara y a través del siguiente ejemplo pretendo mostrarles cómo realizar una tabla dinámica. Cabe la pena aclarar que las tablas dinámicas son herramientas de Microsoft Excel que nos permiten organizar datos que tenemos en otras listas o cuando tenemos volúmenes grandes de información, consultar algo específico y organizarlo pues de la manera más adecuada. En este ejemplo entonces tenemos este libro de Excel. Dice realizar cada uno de los ejercicios propuestos según lo visto en clase. A cada ejercicio realizar, el gráfico que corresponda a cada una de las indicaciones. Y dice, entonces, ejercicio 1. Entonces vamos a hacer el primer punto del ejercicio 1. Y pues la idea es que ustedes como estudiantes realicen los otros 3 puntos. Entonces dice construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas. Entonces tenemos acá una lista de datos en el que encontramos unos códigos, nombres, departamentos, unos cargos, delegaciones y unos sueldos. El primer punto nos dice cantidad de personas por departamento, es decir, tenemos que hacer una tabla dinámica que nos organice la cantidad de personas que hay de acuerdo a cada uno de estos departamentos. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar los datos y hacer que estos datos se vuelvan una tabla. Entonces vamos al menú insertar, hacemos clic en tabla, él nos está seleccionando los datos. Importante que esta opción esté cliqueada, que dice la tabla tiene encabezados, le damos a aceptar y acá ponemos, le podemos dejar ese mismo nombre o le podemos poner otro nombre. Entonces vamos a dejarle el mismo, solo que en mayúscula, tabla 1. Y acá nos fijamos que efectivamente los encabezados de la tabla cambiaron, ¿sí? Entonces a cada uno le puso, a cada encabezado le puso la herramienta de autofiltro, ¿sí? Entonces es importante fijarnos antes de empezar a hacer las tablas dinámicas, verificar que las listas o la tabla o el rango de datos del que se va a realizar la tabla dinámica, verificar que tenga los encabezados. Si no los tiene, pues se hace el procedimiento que acabé de mostrar, se seleccionan y se insertan como tal. Bien, el siguiente paso entonces es proceder a insertar la tabla dinámica. Vamos a menú insertar, hacemos clic donde dice tabla dinámica. Entonces él me va a decir seleccione una tabla o rango de datos, ¿sí? De dónde quiero sacar los datos. En este caso lo vamos a hacer de esta tabla, ¿sí? O podemos decirle acá, vamos a seleccionar los datos. Entonces vemos que acá nos aparece tabla 1, que fue el nombre que le di. Luego nos dice, utilice una fuente de datos externa, no vamos a darle nada a esta opción. Dice, elige dónde desea colocar este informe de la tabla dinámica, en una hoja de cálculo existente o en una nueva hoja de cálculo. Yo sugiero por organización que cada tabla dinámica se agregue en una nueva hoja de cálculo. Y le decimos aceptar. Bien, entonces aquí nos abrió una nueva hoja, ya tenemos la tabla dinámica, pero pues no aparecen los datos porque debemos organizarlos, ¿cierto?
El ejercicio nos pedía, en este primer punto, que la tabla dinámica debe mostrarme la cantidad de personas por departamento. Entonces, aquí nos aparecen los campos o columnas que tiene la tabla, ¿sí? Entonces, como la tabla previamente se le pusieron unos encabezados, estos son los que nos aparecen aquí. Entonces nos dice código, nombre, departamento, cargo, delegación, sueldo, etcétera, ¿sí? Y en la parte de acá nos aparece 4 espacios, filtros, columnas, filas y valores, que es donde voy a organizar los datos. Dependiendo de la forma en cómo yo agregue aquí cada uno de estos campos, así mismo va a quedar la tabla. Entonces me dice cantidad de personas. Entonces en filas vamos a poner los departamentos, porque nos dice que deben ser la cantidad de personas por departamento. Entonces simplemente tomo el campo o columna departamento y lo arrastro así. ¿Para qué? Para que me lo organice como filas. Entonces acá vemos que hay 3 departamentos: administración, comercial y marketing. Y en el espacio que dice valores vamos a tomar los nombres de las personas. Aquí hoy nos damos cuenta que ya nos está haciendo la cuenta, que es lo que nos están pidiendo. La cuenta de personas por departamento, ¿cierto? No nos están pidiendo la suma, no nos están pidiendo el promedio, no nos están pidiendo el máximo ni el mínimo. Importante saber que aquí yo puedo configurar este campo para que nos muestre otro tipo de operaciones, como los que acabé de mencionar: las sumas, los promedios, máximos o mínimos. Importante entonces, en este caso ya tenemos la tabla, entonces ya tenemos esa tabla dinámica o ese punto 1 que nos pedía la cantidad de personas por departamento. Si quisiera realizar otro, no nos estuvieran pidiendo la cantidad de personas por departamento, sino por ejemplo, no sé, el promedio o la suma, entonces tengo que configurar este campo de valor. ¿Cómo se configura? Hago clic sobre él, sobre la flecha, le digo clic en donde dice configuración de campo de valor, y acá nos damos cuenta que nos aparece las otras operaciones que yo puedo realizar. Por ejemplo, la suma de las personas. Entonces aquí cambió, ¿sí? Efectivamente nos va a dar 0. Nosotros no necesitamos la suma, ¿cierto? Sino necesitamos el recuento o la cuenta. Entonces lo volvemos a dejar como estábamos. Y ahí ya tenemos nuestra primer tabla dinámica. Importante entonces acá, por ejemplo, le podríamos cambiar el nombre a la hoja para indicarle que es el punto A del ejercicio 1. Y listo. Tenemos nuestra tabla dinámica. Eso es todo. Espero les sea de ayuda. La idea es verificar cuáles son las otras tablas que nos están pidiendo y organizarlo de la misma manera.